Gracias por dar clic en este video, ahora solo disfruta y suscríbete y apoya a este canal comprando una membresía, enlaces abajo. Capítulo 60. El embajador de Estados Unidos, Anthony Butler. Normalmente, encontrarme con este sujeto tan descarado sería una experiencia desagradable, pero hoy es diferente. Embajador. No lo veía desde la boda. ¡Qué alegría volver a verle! Lo saludé con entusiasmo cuando llegó al palacio, y él se veía algo desconcertado. Gracias por la cálida bienvenida, Su Majestad. No esperaba que me llamara, pero es una agradable sorpresa. Estaba claro que se preguntaba por qué lo había convocado de repente. No respondí de inmediato. En su lugar, le ofrecí té. El asistente sirvió la bebida. Goteo. Tenemos mucho tiempo, así que primero, disfrute de una taza de té. Gracias. Justo cuando dio un sorbo, solté la bomba. Estuvieron haciendo travesuras en Texas, ¿no es así? Disculpe. ¿A qué se refiere? Lamentablemente, no se atragantó. Es lo que parece. Hemos capturado a un agente enviado por Estados Unidos. Dado que usted tiene una estrecha relación con el presidente Andrew Jackson, seguro lo sabrá, ¿verdad? Butler fue una selección directa de Andrew Jackson, lo que significa que está en su círculo más cercano. No entiendo de qué me habla. ¿Un agente? Nuestra nación no tiene conocimiento de nada de eso. Era la típica negación predecible. El agente ha confesado todo. También hemos recuperado una buena cantidad de armas que ustedes dejaron en Texas. Además, hemos obtenido su testimonio, en el que afirma que el gobierno estadounidense envió esas armas para apoyar la rebelión en Texas. Y, por cierto, ya confiscamos esas armas, así que no pierdan el tiempo tratando de recuperarlas. ¿Que nuestro gobierno envió esas armas? Debe tratarse de un loco. Nosotros no sabemos nada al respecto. Sin titubear, Anthony Butler convirtió a su propio agente en un loco. Esa es la suerte de los espías capturados, pero incluso así, me pareció excesivo. Entonces no tendrá ningún problema si entrego la información y las pruebas a Henry Clay, ¿verdad? Si él plantea alguna sospecha, el Imperio Mexicano las confirmará. No dudaremos en acusar públicamente a su presidente Andrew Jackson de incitar a una rebelión en nuestro territorio. Henry Clay, senador de Estados Unidos y uno de los principales opositores de Andrew Jackson, estaba por fundar el partido Whig este mismo año, 1834. Era una figura política de gran influencia y un acérrimo crítico de Jackson, especialmente en torno a su política de la guerra contra el banco. Si le doy la oportunidad de atacar a Jackson, no la desaprovechará. Tan pronto como terminé de hablar, Anthony Butler se levantó de su asiento. No puedo escuchar más de esto. La idea de que nuestro país ha estado involucrado en una rebelión es una mentira flagrante. Sí, tal vez no controlamos todas las armas que circulan, pero decir que incitamos una rebelión. ¿En serio cree que aceptaríamos una acusación tan absurda? Si el Imperio Mexicano hace tales afirmaciones, solo habrá fricción diplomática y no logrará nada. Con la cara enrojecida, Butler lanzó esas palabras y se dispuso a marcharse. Tenía razón en que con las pruebas actuales, sería difícil obligar a Estados Unidos a reconocer su implicación en la rebelión. Pero el daño político a Andrew Jackson podría ser considerable. Un diplomático competente no se iría así, debería estar pensando en negociar. Es evidente cuánto nos subestiman. Si nos consideraran iguales en la diplomacia, su reacción habría sido distinta. Le hablé justo cuando estaba a punto de ponerse su abrigo. Espera, no te precipites. Hablemos un poco más. No tiene por qué haber un conflicto si ambos llegamos a un acuerdo razonable. Con un tono calmado, le sugerí que siguiera la conversación. Butler, dándose cuenta de que había perdido los estribos, volvió a dejar su abrigo y se sentó. Mis disculpas, Su Majestad. Me exalté un poco.
Estoy dispuesto a discutir posibles acuerdos. Vaya amateur. Este es el límite de un diplomático designado por conexiones. Mientras me burlaba internamente, le presenté algo que sabía que le llamaría la atención. He estado observando que el presidente Andrew Jackson ha implementado la ley de traslado de los indios. Parece que desea deshacerse de ellos. ¿Es correcto? No es tanto expulsarlos, sino reubicarlos en un lugar más adecuado. Ambos sabíamos que no existía tal lugar adecuado. A medida que los estadounidenses continuaran expandiéndose hacia el oeste y el sur, los indígenas serían empujados una y otra vez, hasta que todos estuvieran muertos. Si los indígenas aceptan, podrían emigrar a nuestro imperio mexicano. Pero el gobierno de Estados Unidos debe llevarlos, humanitariamente, a una ciudad en nuestra frontera donde instalaremos una oficina de inmigración. ¿Perdón? ¿De verdad lo dice en serio? Si hacemos eso, dejará el asunto pasar. Anthony tenía una expresión de sorpresa, como si no pudiera creer la suerte que acababa de tener. Nosotros, aceptando un problema que solo les causaba dificultades a cambio de cubrir un escándalo político. Su rostro mostraba una incredulidad casi divertida. Por supuesto, hay más condiciones. ¿O acaso cree que el imperio mexicano hace obras de caridad? Al ver mi expresión, Anthony Butler rápidamente ajustó su postura. ¿Podría saber cuáles son esas condiciones? Formalmente, a cambio de firmar un tratado de inmigración indígena, el imperio mexicano espera que se nos perdone la mitad de nuestra deuda, es decir, 400,000 pesos. Si aceptan, también dejaremos de insistir en el asunto de la rebelión en Texas. Después de confiscar las plantaciones en Cuba, habíamos comenzado a pagar parte del capital de la deuda, dejando un saldo pendiente de 800,000 pesos. Anthony Butler parecía estar sopesando seriamente la oferta, segaramente considerando todas las posibilidades en su mente. Si son $200,000, Jackson podría presentar esto como un logro importante. Con 300,000, aún podría justificarlo. Pero si hablamos de 400,000, probablemente lo consideren una pérdida. Andrew Jackson soportaría cierta presión política, pero si dejamos de insistir en el asunto de la rebelión en Texas, el acuerdo sería razonable para él. Finalmente, Anthony Butler respondió. Tendré que consultar con mi gobierno, pero creo que podemos considerarlo positivamente. Perfecto. Espero recibir una respuesta formal lo antes posible. Le di un firme apretón de manos a Anthony Butler. Mientras lo veía marcharse, pensé para mí mismo. Va a arrepentirse de esta decisión. Estados Unidos quería deshacerse de los indígenas porque necesitaban sus tierras. En lugar de reubicarlos dentro de su propio territorio, estarían encantados de enviarlos al Imperio Mexicano. Aunque estipulé que solo aceptaríamos a las tribus que consintieran emigrar, sabía que Estados Unidos usaría la fuerza para obtener ese consentimiento. Y durante ese proceso, el resentimiento hacia Estados Unidos alcanzará su punto máximo. Planeaba asentar a estas tribus a lo largo de la frontera con Estados Unidos. Al igual que los inmigrantes europeos, les daríamos tierras, alimentos y herramientas agrícolas. Sin embargo, a diferencia de los nativos que ya vivían en nuestro territorio, no permitiría que estas tribus vivieran juntas. Para acelerar su integración, los trataríamos como cualquier otro inmigrante bajo nuestras políticas de asimilación. Ni siquiera necesitaré usar la estrategia de zanahoria y garrote. Para cuando llegaran a la frontera mexicana, habrían sufrido derrotas devastadoras en guerras con Estados Unidos y recorrido el doloroso camino de lágrimas, siendo plenamente conscientes de la cruel realidad. Aunque los dispersara, no tendrían la fuerza para resistir, y una vez que experimentaran los beneficios de ser colonos en nuestro imperio, su deseo de resistir se desvanecería gradualmente. Estos nativos revitalizarían nuestras tierras como pequeños agricultores, y dentro de 10 años, Estados Unidos lamentaría profundamente este tratado. Cuando regresó a Ciudad de México, el mayor Ricardo fue ascendido a teniente coronel. Lo recomendé personalmente a mi padre,
detallando sus logros. Se convirtió en el jefe de una unidad de inteligencia militar recién creada. Era una unidad que oficialmente no existía y cuya existencia solo conocía un pequeño grupo de personas. Los 20 agentes seleccionados personalmente por mi padre eran oficiales de élite, los más leales al emperador. Desde jóvenes oficiales de 20 y tantos años hasta experimentados de 40, todos estaban alineados frente a mí. Comencé a hablarles. Ustedes tendrán las misiones más peligrosas y complejas de todo nuestro ejército del Imperio Mexicano. Miré a cada uno de ellos a los ojos. Pero no se preocupen. Su patriotismo y lealtad serán recompensados. Era la primera vez que operábamos una unidad de inteligencia. No teníamos ninguna base ni experiencia en espionaje. Esta unidad, aunque no existe oficialmente, es la más importante de nuestro imperio. Pueden estar orgullosos de su misión. Luego me acerqué al teniente coronel Ricardo, quien estaba al frente. Teniente coronel Ricardo, confío en usted. Él respondió con una expresión decidida. Haré todo lo posible para convertirme en los ojos y oídos de la Casa Imperial. En lealtad. Acepté su saludo militar. En la discreta ceremonia de inauguración de la unidad de inteligencia militar, que se llevó a cabo en silencio, había una persona más presente. Al final de la fila de oficiales uniformados estaba Michael Williams, algo incómodo. ¿Por qué esa cara? Su Majestad. Me pregunto si realmente debería estar aquí. Después de todo, ya ha sido condenado a trabajos forzados. ¿O prefieres ir a las minas? No, no es eso. Lo había asignado a esta unidad porque cumpliría una misión especial. El entrenamiento será un poco más difícil para ti que para los demás, pero anímate. Estos son los primeros agentes de inteligencia, y obviamente, aún no hay un programa de entrenamiento establecido. El teniente coronel Ricardo y los demás oficiales crearán un plan de formación adaptado a las necesidades de los agentes de inteligencia. Y los reclutas aquí presentes lo probarán de primera mano para evaluar su efectividad. El entrenamiento estará a la altura de los estándares de los oficiales de élite, por lo que será extremadamente riguroso. Michael Williams tendrá que completarlo con éxito. Si planeas tomar el control de la compañía de inmigración y recopilar información en Estados Unidos, deberás esforzarte en tu entrenamiento, especialmente si no quieres morir atrapado. Al oír mis palabras, Michael Williams palideció. Haré todo lo posible. Eso espero. Aunque Stephen Austin había muerto, la inmigración desde Estados Unidos debía continuar. No había mejor persona para manejar esta tarea que Michael Williams. Ya tenía experiencia en el terreno, sabía cómo funcionaban las cosas, y yo podía controlarlo fácilmente. Si haces bien tu trabajo, tu familia vivirá cómodamente. Le di unas palmaditas en el hombro. El flujo de población desde Estados Unidos debe continuar. Quizás no podríamos ofrecer beneficios tan atractivos como lo hacía Stephen Austin, que había sido un estafador, pero en realidad, el número de inmigrantes podría incluso aumentar. Planeaba estructurar la operación de inmigración de forma similar a las compañías de inmigración europeas, con un esquema escalonado. Stephen Austin había hecho fortuna construyendo enormes plantaciones y sobornando a los funcionarios de Texas, pero con Michael Williams al mando, las cosas serían diferentes. Michael no recibiría ninguna comisión por estar en la cima de este esquema, lo que haría que la operación ofreciera mayores beneficios que las de Europa. Tendré que pagarle un salario, al menos. Aunque técnicamente estaba condenado a trabajos forzados, necesitaría un incentivo financiero para motivarlo, ya que también se encargaría de la compañía de inmigración y actuaría como espía en Estados Unidos. Además, mientras estés en Estados Unidos, recibirás una generosa asignación para cubrir tus actividades, así que no te preocupes. Entendido, Su Majestad. Michael pasaría los próximos 3 meses sometido a un entrenamiento extremo antes de ser desplegado en Estados Unidos junto con los otros agentes. Después de la ceremonia de inauguración de la unidad de inteligencia, regresé al palacio.
Una de las criadas me informó. Su Majestad tiene un visitante que llegó antes que usted. Es el diputado Pedro, del Partido Republicano. Parece que el día aún no ha terminado. Capítulo 61. Me imaginaba que vendría pronto. El joven líder del Partido Republicano, el diputado Pedro, vino a buscarme. Así que... ¿Quieres que te ayude con la fundación de la universidad? Recuerdo que nuestro acuerdo era solo hasta la aprobación de la ley. La creación de una universidad laica también es crucial para la renovación de nuestro imperio mexicano, pero para los republicanos es una causa por la que están dispuestos a arriesgar sus vidas. En cualquier país y en cualquier época, los estudiantes universitarios suelen ser el grupo más progresista, lo que hacía que, en México, donde los terratenientes y la Iglesia Católica tenían un poder abrumador, solo existieran universidades religiosas. Yo ayudé a aprobar la ley que establecía las universidades laicas a cambio de que ellos apoyaran la introducción del sistema métrico. Nuestro acuerdo terminaba ahí, y la implementación concreta era responsabilidad del Partido Republicano. Lo entiendo. No estoy aquí solo para pedir ayuda, sino para hacer otro trato, como la última vez. ¿Otro trato? El diputado Pedro González. Aunque tiene un fuerte compromiso con los ideales republicanos, solo tiene 30 años y es un novato en la política. Se convirtió en líder del Partido Republicano a finales de sus 20 años, una hazaña impresionante. Sin embargo, con muchos de los veteranos, como el expresidente del partido, Rafael, y otros líderes pasándose al bando de los terratenientes o al del emperador, enfrentarse a la poderosa Iglesia no le sería nada fácil. Aún así, me sorprendía que ya estuviera buscando un atajo. He oído que la Iglesia Católica está presionándolos, pero es decepcionante que me pidas ayuda sin haber intentado luchar en serio. Desde el punto de vista de los republicanos, la Casa Imperial, aunque se presente como una monarquía constitucional, es casi un enemigo, dada la poderosa autoridad del emperador, comparable a la de un monarca absoluto. Aunque el poder de los republicanos ha disminuido en los últimos tiempos, todavía tienen una considerable influencia, y en lugar de aprovechar su propio poder, han decidido pedir ayuda a alguien que, en teoría, debería ser su adversario. Desilusionado. El diputado Pedro parecía sorprendido por mis palabras. Sí. ¿De verdad pensabas que con solo aprobar la ley, las fuerzas de la Iglesia aceptarían todo sin luchar? En México, el poder de la Iglesia Católica es inmenso. Tanto los imperialistas, los terratenientes, como los republicanos, todos son católicos devotos. A lo largo de siglos, el catolicismo se había extendido por todo México, no solo entre los blancos y mestizos, sino también entre las élites indígenas locales. Rara vez había alguien que no fuera católico. En la historia original, cuando los republicanos intentaron llevar a cabo reformas laicas, enfrentaron grandes rebeliones. Y no una, sino dos veces, la Guerra de Reforma en 1857 y la Guerra Cristera en 1926. Aunque hubo una diferencia de 70 años entre estos dos eventos, el motivo de las revueltas fue el mismo, intentar debilitar el poder de la Iglesia Católica. Aunque la Iglesia perdió la Primera Guerra, logró mantener su influencia durante otros 70 años. Es realmente asombroso cuando lo piensas. Por supuesto, no creía que aceptarían todo sin resistencia. Pero han ido demasiado lejos. Según lo que me explicó Pedro, la Iglesia estaba cruzando los límites legales e ilegales, ejerciendo presión de todas las formas posibles sobre los republicanos. No solo estaban pronunciando sermones, organizando conferencias y publicando material en su contra, sino que también estaban poniendo presión política sobre los legisladores para retrasar la asignación presupuestaria necesaria para establecer las universidades laicas. Incluso estaban difundiendo rumores infundados y lanzando ataques personales contra quienes impulsaban la creación de estas universidades. Es cierto que un partido joven como los republicanos tiene dificultades para enfrentarse a una institución que ha perfeccionado estas tácticas durante siglos.
La Iglesia Católica tenía una larga historia de demonizar cualquier cosa que fuera en contra de sus intereses, tachándola de inmoral. No habían construido esa experiencia de un día para otro. A pesar de mis pensamientos, hablé con firmeza. Diputado Pedro, ¿eso es todo lo que tienes? ¿Quejarte de que la Iglesia está manipulando la opinión pública con sermones y publicaciones? Si es así, sal tú también y da discursos. Explica por qué necesitamos universidades laicas, refuta los argumentos de la Iglesia y ataca las contradicciones en sus discursos sobre moral y justicia. Eso sería como declarar una guerra abierta contra la Iglesia Católica, ¿no? Miedo. Es comprensible tener miedo si comprendes el poder que la Iglesia Católica tiene en México. Lo que han hecho hasta ahora no es más que una advertencia. Si el enfrentamiento se intensifica, podrían recurrir incluso a la violencia física, como amenazas de asesinato. Pedro debe saberlo, pero ¿dónde quedó el coraje que mostraste en la fiesta? Superar el miedo es lo que define a un reformista. Si tienes la ilusión de que puedes lograr reformas sin sacrificar nada, es mejor que despiertes de ese sueño. Lo reprendí con un tono firme. Un reformador debe luchar. Si no es capaz de hacerlo, no tiene derecho a ocupar el puesto de líder del Partido Republicano. Si el diputado Pedro no cumplía con mis expectativas y no superaba su miedo, tendría que reemplazarlo por alguien más competente, incluso si eso creaba un nuevo riesgo para la Casa Imperial. Jamás imaginé que recibiría semejantes reproches de Su Alteza cuando vine a proponer un acuerdo. Me siento como si me hubieran dado una bofetada para despertarme. El rostro de Pedro se puso rojo de vergüenza, pero continuó hablando. Lo peor es que no puedo negar que tiene razón. Desde que me convertí en líder del Partido Republicano de repente, he estado pensando demasiado. Olvidemos lo del acuerdo. Ahora sí veo una chispa en su mirada. ¿Puedo saber qué planeas hacer? Pedro me miró con una expresión decidida. Voy a mostrar de qué está hecho realmente nuestro Partido Republicano. Y me alegra oír eso. Es cierto que la Iglesia Católica es poderosa, pero los republicanos tampoco son débiles. Aunque su influencia ha disminuido en esta realidad, los republicanos de la historia original de México demostraron un poder impresionante. Fue un ciclo interminable de dictadores ascendiendo al poder solo para ser derrocados por los republicanos. En ese proceso, el héroe que derrocaba al dictador a menudo se convertía en el siguiente tirano, y así continuaba el ciclo. El primer dictador en ese ciclo fue Agustín I. Sin embargo, al final, los republicanos prevalecieron, y a pesar de las grandes rebeliones instigadas por la Iglesia Católica, fue el gobierno republicano de México el que salió victorioso. Republicanos y la Iglesia Católica, dos fuerzas tan poderosas que inevitablemente tenían que chocar. De hecho, como ocurrió en la historia, estaban destinados a enfrentarse. Pero dado que el Partido Republicano es más débil en esta realidad, quizás debería darles una pequeña pista. Si la situación se vuelve demasiado violenta, la Casa Imperial intervendrá, así que mantén las cosas bajo control. Era tanto una advertencia para evitar el derramamiento de sangre como una pista de que no debía preocuparse por llegar a ese extremo. Pedro captó el mensaje. Gracias. No es necesario que me agradezcas. En cambio, habrá algo en lo que necesitaré su ayuda. Estoy seguro de que les interesará. ¿De qué se trata? Pedro me miró, pensando que habíamos descartado cualquier tipo de acuerdo. Ya que estamos aquí, aprovechemos para resolver esto. Quiero que en nuestro imperio no haya más esclavos. La abolición de la esclavitud. Su Alteza siempre sorprende con sus palabras impredecibles. En la historia original, la abolición de la esclavitud en México ocurrió en 1829. Se podría pensar que esta medida provocaría una fuerte reacción de los conservadores, pero al menos en este México, no hubo una gran oposición. Es lógico, ya que casi no hay esclavos. Tras la controversia de Valladolid, se prohibió oficialmente esclavizar a los indígenas.
Aunque en la práctica siguieron siendo explotados a través de la deuda o las misiones, no se les consideraba oficialmente esclavos, lo que hizo que la abolición de la esclavitud no fuera una carga significativa. En cambio, la medida provocó una feroz reacción de los tejanos, quienes habían establecido plantaciones con un gran número de esclavos africanos, como en el sur de Estados Unidos. Su Alteza, el Partido Republicano obviamente apoya la abolición de la esclavitud, pero, ¿está seguro de esto? Pedro preguntó con cautela. Sí, estoy seguro. Puedo manejar las consecuencias. Me gustaría que ustedes presentaran la propuesta en el Congreso. Lo haremos, Su Alteza. Había retrasado la abolición de la esclavitud en parte debido al problema de Texas, pero si ese fuera el único obstáculo, habría forzado la medida más rápido. Sin embargo, en esta realidad había un problema adicional. Ese obstáculo era, nada más y nada menos, Cuba. Un territorio que no existía en el México de la historia original. Las plantaciones en Cuba eran en su mayoría propiedad de españoles, por lo que, tras la anexión, esas tierras pasaron a ser propiedad del gobierno del Imperio Mexicano. En resumen, el dueño de las vastas plantaciones de Cuba era ahora el gobierno mexicano. Por eso, llegué a un acuerdo con mi padre y el ministro de Finanzas. En lugar de liberar a los esclavos sin más, serían transformados en arrendatarios o trabajadores asalariados. A cambio, proporcionaríamos sembradoras especializadas y cosechadoras mecánicas para las plantaciones de azúcar y café, junto con represas y sistemas de riego a precios reducidos. Para convencerlos, hice un cálculo detallado de los costos y beneficios que obtendrían si aceptaban mis condiciones. Con la introducción de las cosechadoras mecánicas, la mano de obra excedente podría trasladarse al territorio continental para trabajar en otras labores o participar en la colonización. Con la situación de Texas bajo control, ya no había fuerzas capaces de oponerse a la abolición de la esclavitud. Al día siguiente, el problema de las universidades laicas que me había recordado el diputado Pedro seguía rondando en mi mente. Universidades, Nunca he trabajado directamente con algo que no sea ingeniería, pero siempre ha sido un tema que me apasiona. Quizá en este mundo pueda construir muchas universidades. En este momento, el Imperio Mexicano tiene demasiados problemas que requieren mi atención. De entre los más urgentes, están la construcción del puerto y el astillero en Veracruz, así como el problema con los comanches. Sin embargo, la creación de universidades también es crucial. Especialmente porque el tiempo entre plantar la semilla y cosechar los frutos es largo. En cierto sentido, es un asunto urgente también. Si consideraba todo el proceso de mediación entre la Iglesia y los republicanos, la asignación presupuestaria, la adquisición de tierras, el diseño, la construcción, el reclutamiento de profesores y estudiantes, el tiempo mínimo para abrir las puertas sería de 3 años, o incluso 5 si fuera conservador en mis cálculos. Planeaba crear una universidad de 4 años, por lo que los primeros graduados tardarían al menos 7 años. Si añadía el tiempo necesario para que estos acumulen experiencia y logren resultados, estaríamos hablando de 12 años a partir de ahora. Hacerlo esperar más podría ser un desastre. Cecilia, parece que no viajaremos a Veracruz tan pronto, así que no necesitas hacer las maletas todavía. ¿Por qué? Tengo algunas cosas que atender en la Ciudad de México por un tiempo. Oh. Cecilia, quien había estado esperando con ansias volver a nuestra pequeña casa en Veracruz, no pudo ocultar su decepción, pero no había otra opción. Si iba a crear una universidad laica, quería diseñarla yo mismo desde el principio hasta el final. Sería una universidad gigantesca, incomparable a las pequeñas universidades religiosas actuales. Sería mejor si la propia universidad fuera una obra de arte. Planeaba establecer todas las facultades necesarias. Para ello, necesitaría reclutar profesores y asegurarse de que tuvieran acceso a libros adecuados para desarrollar los planes de estudio. Es hora de volver a iniciar la búsqueda de talentos.
Esta vez, en lugar de buscar expertos en habilidades técnicas específicas, haría un esfuerzo por atraer a renombrados académicos de todo el mundo. También tendré que importar y traducir algunos de los libros más influyentes hasta la época moderna. Con esa idea en mente, comencé a escribir una carta a Reginald en Inglaterra. Capítulo 62. Pedro González reunió a los diputados republicanos desde temprano en la mañana. Quería hablarles sobre su encuentro con el príncipe heredero. No hubo trato. Se lo dijo a sus compañeros con franqueza. Había ido a negociar, pero el príncipe lo reprendió. Aunque le hirvió la sangre, no pudo rebatirle porque todo lo que dijo era verdad. Pensándolo bien, no estaba equivocado. Es cierto que fui demasiado ingenuo. Pero fue una decisión que tomamos entre todos. ¿Por qué habría de ser tu culpa?, le dijeron sus compañeros. Sin embargo, Pedro pensaba distinto. Observó a su alrededor a sus compañeros. Ciertamente, eran jóvenes. Aunque había algunos diputados en sus 40 o 50 años, comparados con otros grupos, la media de edad era al menos 10 años menor. Por mi torpeza, he hecho que estos jóvenes también se sientan avergonzados, pensó Pedro, sintiendo una punzada de vergüenza. Se decidió a que, a partir de ese momento, las cosas serían diferentes. La universidad laica es algo que nosotros, los republicanos, jamás podremos ceder. Si es así, debemos fortalecer nuestra determinación. No podremos lograrlo sin enfrentarnos a la Iglesia. Pedro se lo dijo a sus compañeros, y ellos estuvieron de acuerdo. También debemos comunicarlo a nuestros seguidores. Debemos hacerles saber que ahora es cuando empieza la verdadera batalla. La fuerza de los republicanos no residía únicamente en el número de escaños. Muchos comandantes militares locales, en especial aquellos de alto rango que habían luchado por la independencia, compartían convicciones republicanas. La resistencia a España, que durante siglos había explotado a México, a menudo se traducía en un rechazo a la monarquía y en apoyo al republicanismo. Tienes razón. A partir de ahora, se avecina una guerra, y la disciplina interna será crucial. La Iglesia Católica. No habría nadie que no sintiera miedo al enfrentarse a ese colosal enemigo. Pero si recordaban su fe en el republicanismo y su compromiso con el pueblo, podrían soportar la batalla. Eso creía el diputado Pedro. Sus compañeros comenzaron a escribir cartas para sus seguidores, mientras que Pedro se dedicó a redactar su discurso para el pueblo. En pocos meses, después de haber sido golpeados repetidamente por la habilidad política de la Iglesia, los ánimos de los diputados republicanos, que habían estado decaídos, empezaban a calentarse de nuevo. Tan pronto como Pedro terminó de escribir su discurso, corrió hacia la plaza. No había promoción anunciando que el líder republicano daría un discurso, ni había un gran podio preparado. Consiguió una caja de madera y subió sobre ella. Ciudadanos del Imperio Mexicano. Soy el diputado Pedro González. Hoy quiero hablarles sobre un tema crucial, la creación de la universidad laica. Pedro comenzó su discurso en la calle. Solo 20 personas se detuvieron a escucharlo, pero él no se dejó desanimar y continuó hablando. La ley sobre la creación de la universidad laica fue reconocida como necesaria por el Congreso y obtuvo la aprobación de la mayoría. Sin embargo, debido a ciertos obstáculos, su implementación se ha retrasado. Hoy quiero hablarles de los beneficios de esta universidad. Primero, la educación es la clave para la modernización y el progreso de nuestro país. Para ponernos al día con el avance mundial, debemos establecer un sistema educativo basado en la ciencia y la tecnología. Esto es esencial para el desarrollo de nuestra economía y el fortalecimiento de nuestra competitividad nacional. Estados Unidos, Reino Unido, Francia y otras grandes potencias ya han establecido numerosas universidades laicas y aún en este momento continúan fundándolas. En un país como el nuestro, que aún no tiene una sola universidad laica, cualquier intento de bloquear esto podría causar un daño irreparable a nuestra competitividad. Utilizó ejemplos de las potencias mundiales.
Aunque en Estados Unidos y Europa la influencia religiosa seguía siendo fuerte, a finales del siglo XVIII comenzó a soplar un viento diferente. Las universidades empezaron a secularizarse gradualmente. Ya en el siglo XIX, algunas universidades se fundaron bajo principios completamente laicos, como la Universidad de Virginia, establecida en 1819 por Thomas Jefferson, y la Universidad de Berlín, fundada en Prusia en 1810. La competitividad nacional. Supongo que si más personas reciben educación universitaria, la posibilidad de inventar cosas como esos trenes también aumentará. Un criollo que pasaba murmuró estas palabras. Al ver que la reacción de los ciudadanos no era mala, el diputado Pedro continuó su discurso. En segundo lugar, está la contribución al desarrollo económico. Las universidades laicas fomentarán el avance de la ciencia y la tecnología, lo que, a su vez, impulsará el crecimiento de nuestras industrias. Esto se traducirá en la creación de más empleos y se convertirá en la base del crecimiento económico del país. Esto era algo que la mayoría de los ciudadanos de Ciudad de México podían sentir directamente. ¿Por qué había tanta gente acudiendo a la ciudad últimamente? Precisamente por el empleo. El mundo estaba cambiando radicalmente en comparación con los tiempos en los que solo existían la agricultura y el comercio básico. En tercer lugar, debemos fortalecer la cohesión y la identidad nacional. La educación laica contribuirá a formar un sentido de comunidad que supere las diferencias religiosas y regionales. Y por último, mejorar el acceso a la educación. Las universidades laicas se construirán en mayor cantidad y a una escala mucho mayor que las universidades religiosas actuales, tanto en el tamaño de sus facultades como en la variedad de programas que ofrecerán. Esto solo será posible en una universidad laica, donde no solo los clérigos, sino cualquiera con conocimientos, pueda convertirse en profesor. Podremos ofrecer educación a los ciudadanos comunes, que hasta ahora ha sido monopolizada por los clérigos y la clase terrateniente. El diputado Pedro evitó intencionadamente mencionar términos como el desarrollo del pensamiento crítico, los derechos humanos o la libertad de pensamiento. En su lugar, seleccionó solo los puntos clave que atraerían el interés de los ciudadanos. Como él esperaba, la reacción del público fue positiva. Eso de las universidades laicas no suena tan mal, ¿verdad? Sí, y si todo va bien, tal vez podamos enviar a nuestros hijos a la universidad. El diputado Pedro recorría distintos puntos de Ciudad de México, dando varios discursos al día hasta quedarse sin voz. Mientras tanto, la propuesta para la abolición de la esclavitud, impulsada por los republicanos y respaldada por los monarquistas, fue aprobada, y la Iglesia Católica empezó a movilizarse seriamente. En Texas, el esclavo negro Samuel también escuchó la noticia. ¿Que el dueño de la plantación ha muerto? Sí, dicen que se enfrentó a un pez gordo del gobierno y le dispararon. Se creía un rey, pero al final murió a manos de alguien más poderoso. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? No lo sé. Supongo que solo cambiarán al dueño. El breve sentimiento de euforia que Samuel sintió se desvaneció ante las palabras de su amigo, devolviéndolo a su cruda realidad. Sí. Supongo que sí. La enorme plantación y el rancho que Stephen había construido con tanto dinero fueron confiscados como propiedad del Estado. El gobierno, ya acostumbrado a estas situaciones, envió a un funcionario a administrar la plantación, y parecía que la condición de los esclavos no cambiaría. Hasta que un día, algo ocurrió. Todos a reunirse. La voz de un capataz blanco resonó. Los esclavos negros, aterrorizados, se apresuraron a reunirse, pues sabían que cualquier demora les costaría un duro castigo. Frente a ellos, junto al capataz de mirada severa, estaba un funcionario del gobierno. Observando a los esclavos, que apenas comían y llevaban ropas andrajosas, el funcionario habló. Bajo la gran misericordia de su majestad el emperador y la infinita gracia de su alteza el príncipe heredero, la esclavitud ha sido oficialmente abolida en el imperio mexicano.
A partir de ahora, ya no estarán atados por las cadenas de la opresión y podrán comenzar una vida de libertad. Hablaban español, así que los esclavos no entendían, pero el capataz sí lo hizo. Bueno, traduce rápido. ¿Es cierto lo que acaba de decir? Sí. Entonces, ¿quién hará el trabajo en la plantación? Se les pagará un salario y se les contratará como empleados. El capataz pensó en objetar que eso reduciría las ganancias, pero luego recordó que el hombre frente a él no era el dueño de la plantación, sino un funcionario del gobierno. Entendido. Entonces, tradujo lo que el funcionario había dicho a los esclavos, que observaban con rostros tensos, sin saber de qué hablaban. Por la gracia de Su Majestad el Emperador y Su Alteza el Príncipe Heredero, a partir de este momento, ustedes están liberados de las cadenas de la esclavitud. Era una versión bastante simplificada. Los esclavos no lograron comprender lo que acababa de decir. ¿De repente liberados de las cadenas de la esclavitud? Ante esa declaración impactante, Samuel hizo lo impensable. Eso es verdad. ¿De verdad somos libres? Samuel. Hacer preguntas al capataz estaba estrictamente prohibido. Solo palabras de obediencia debían salir de la boca de un esclavo. Por eso, su amigo, arriesgándose, lo llamó para advertirle. Afortunadamente, el capataz solo frunció levemente el ceño, sin mostrar demasiada ira. Deberían estar agradecidos por la misericordia de la familia imperial del Imperio Mexicano. Incluso a seres despreciables como ustedes se les concede la libertad, pues ahora son ciudadanos. El capataz añadió esas palabras con desdén. Había sucedido algo inimaginable. Uno de los esclavos se desplomó, sus piernas incapaces de sostenerlo. El funcionario, al ver esa reacción, pensó que la traducción había sido bien entendida, así que continuó. Ahora, pueden elegir entre recibir tierras para cultivarlas o trabajar a cambio de un salario justo. La primera opción les otorgaba beneficios como colonos, mientras que la segunda les proporcionaba ventajas como inmigrantes urbanos. Sorprendentemente, los esclavos se dividieron casi por igual entre las dos opciones. Aquellos que no tenían familia, en su mayoría, optaron por la segunda. Los terratenientes no se preocupaban por mantener unidas a las familias de los esclavos negros, lo que significaba que muchos habían sido separados de sus seres queridos. Y aunque se les ofreciera tierras, sabían por experiencia que sería difícil cultivarlas solos. Este tipo de situaciones no solo ocurría en la plantación de Stephen Austin, sino en todo Texas y Cuba. Oye, ahí. Deja a los negros. Solo nos dijeron que confiscarían la tierra. ¿No podemos llevarnos lo que hay dentro, como nos prometieron? En nuestro México, la esclavitud ha sido abolida. Así que esa persona ya no te pertenece. Déjala. Ahora serán tratados como inmigrantes. ¿Quieres decir que tratarán a los negros como iguales a nosotros? El gobierno de México se ha vuelto loco. ¿Acabas de insultar a México? El rostro del funcionario de inmigración, que había estado dando órdenes de manera impasible, se contorsionó de ira. Sacó su libreta, tachó el número 120 que había escrito y anotó 100 al lado. Espere. ¿Qué acaba de hacer? Me equivoqué, por favor, perdóneme solo esta vez. Le juro que cumpliré con mi deber como súbdito del Imperio Mexicano. No volverá a ocurrir, le ruego que me perdone. El funcionario se quedó pensativo un momento antes de hablar. CHSS, te lo dejaré pasar esta vez. Pero no olvides que yo soy quien decide cómo se distribuirán las tierras en la colonia a la que vas. Gracias, muchas gracias. Habían pasado varias semanas desde que el diputado Pedro se reunió con ellos. Durante ese tiempo, la ley de abolición de la esclavitud fue aprobada sin problemas, y los funcionarios encargados de la liberación de los esclavos partieron hacia Texas y Cuba, acompañados por el ejército. Su Alteza, el embajador estadounidense Anthony Butler ha venido a verle. Que pase. El mensaje que estaba esperando finalmente había llegado.